vamos a hacer una clase, vamos a conversar sobre osteología. Hoy nos juntamos en un horario extra, dado que no queremos que este contenido quede cortado. Sobre todo las primeras partes de lo que es osteología. Osteología se refiere al estudio del aparato locomotor, pero específicamente a la que es el soporte estructural que corresponde con huesos. Estudiar los huesos es complejo. Pareciera ser lo más sencillo de la anatomía, pero no lo es. Es complejo porque lo que usted va a tener en sus manos, que es los huesos del laboratorio, son huesos secos. Son totalmente inertes y no se ven como debieran observarse, por ejemplo, en una cirugía. Los huesos son órganos vivos que tienen capacidad de modificación, pueden perder sus accidentes, pueden aumentar sus accidentes. Accidentes, cualquier estructura, elevación o depresión ósea que se desmarca de la constitución original del hueso. Por ejemplo, si un hueso es lineal o tiene una superficie lisa y de repente aumenta y sale un tubérculo, entonces es un accidente, ¿ya? Por lo tanto, los accidentes que nosotros los vamos a analizar hoy van a ser estructuras que se van a proyectar de acuerdo a la necesidad de cada persona. Si una persona se dedica a hacer deporte, entonces sus accidentes óseos serán de mayor envergadura que uno que es sedentario. Entonces hablamos de nuevo de lo que analizábamos en una clase de introducción como variación y normalidad, ¿cierto? Porque son aspectos de variación. O si una mujer hace deporte, por mucho que haga, sus accidentes van a ser más disminuidos que un varón. ¿Por qué? Porque existen factores hormonales que estimulan la proliferación ósea y por lo tanto van a hacer que sus accidentes sean de mayor envergadura. Eso significa, ¿y cómo se va a traducir eso en ustedes? Cuando observen huesos, cuando tengan huesos en las manos, algunos de ellos van a tener accidentes que se van a condecir con lo que nosotros decimos en clase. Y usted va a poder palpar todos esos tubérculos accesorios o procesos transversos, procesos espinosos, pero en otros no lo van a poder palpar tan bien. Y eso va a depender de la edad, etcétera, de los factores de variación. ¿Por qué? ¿Por qué hablar primero de generalidades de osteología y no directamente desde un hueso? Porque para entender cómo se estructuran los huesos, usted primero tiene que saber cómo se osifican, cómo se constituyen, cuáles son las plantillas originales. Por eso es que usted tuvo clases de osificación, ¿cierto? Y tuvo clases desde la histología. Ahora usted va a condensar todo eso que aprendió y lo vamos a transferir en algo funcional, en algo que nosotros podemos ver. Y después de que analicemos eso, recién vamos a poder describir un hueso. Entonces, vamos a pasar por conceptos introductorios del aparato locomotor, pero específicamente por generalidades de osteología, y luego nos vamos a dirigir hacia osteología axial, que corresponde con todos los huesos que están básicamente en el eje axial o en la línea media, que van a ser la cabeza ósea, los huesos de la cara, la columna vertebral, el tórax o huesos del tórax, y el cíngulo pélvico, pero eso va a ser más bien parte de la osteología pendicular. La osteología pendicular van a ser los cíngulos y la osteología de los miembro superior y miembro inferior. Por lo tanto, aquí vamos a transitar en todo osteología. Vamos a hablar de osteología, pero la primera diapositiva que muestro es de cartílagos. ¿Por qué? Porque de los cartílagos nace todo, ¿cierto? Porque usted sabe, ahora que ya tuvo embriología e histología de toda esta región y de este sistema, que van a haber distintas clases de cartílagos. Y probablemente el profesor Abarza les debe haber dicho muchos aspectos que son histológicos propios de cómo se visualiza la estructura en un cartílago o en otro. Y eso es muy interesante y es muy importante. Pero
resumamos todo eso y lleguemos a una conclusión. Los cartílagos hialinos, que son estos cartílagos embrionarios, ¿cierto? Los cartílagos embrionarios van a tener una gran cantidad de células que van a tener potencial de producir cartílago, pero van a tener pocas fibras. O sea, su producción de colágeno, por ejemplo, tipo 1, no va a ser tan grande. Entonces, ¿dónde vamos a dejar incluido en un adulto este tipo de cartílago? Bueno, en las articulaciones. El cartílago hialino reviste las superficies articulares. Y como reviste las superficies articulares, y el cartílago hialino se nutre no por vasos sanguíneos, ¿se acuerdan? Se nutre por difusión. Entonces, donde exista cartílago hialino en las superficies de articulaciones, no hay arterias. Es lógico. Tampoco debe haber un tejido osteoprogenitor. No lo necesitamos porque ahí hay cartílago y hay que conservarlo. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a conocer como periósteo, que es un tremendo tejido, que probablemente usted lo analizó en los huesos, no va a estar incluido en las superficies articulares tampoco. Donde hay cartílago hialino en un hueso, no hay periósteo. Hasta ahí llegó. ¿Dónde también vamos a tener este tipo de cartílagos? En cartílagos que tengan que ser semiflexibles, pero nobles. En la tráquea, en los bronquios, en los arcos costales, por ejemplo. Los cartílagos, bueno, y en el primer esqueleto embrionario. Eso significa de que todos los huesos de osificación cartilaginosa tienen esta etapa. La osificación cartilaginosa, no sé si se lo explicó así el profesor, pero existe osificación que es cartilaginosa y endomembrana o membranosa. ¿Sí se lo nombró? ¿Sí? Ya, ¿cómo se lo nombró? ¿Intramembranosa? Ya. Cartilaginosa e intramembranosa. Ambas son la misma osificación. Funcionan igual. Son iguales porque todo viene de una estructura que es mesenquimática, que es un tejido indiferenciado, ¿cierto? Un tejido conectivo indiferenciado. Solo que una tiene una etapa intermedia y que es la osificación cartilaginosa. No es que la osificación cartilaginosa parta de un cartílago y la otra parte de tejido mesenquimático, no. Ambas parten iguales. Solo que una tiene una etapa intermedia que forma cartílago hialino y hace una plantilla de cartílago y se osifica de una forma. Y la otra pasa directamente de este tejido mesenquimático hacia el periodo de osificación. Las diferencias van a ser brutales en el producto final, pero va a ser algo muy lógico. ¿Usted se preguntó por qué existen dos clases de osificación? Porque eso es lo que usted debió haber preguntado. No haberse tragado esto. ¿Para qué? ¿Por qué el cuerpo hace dos cosas si van a hacer lo mismo? ¿Para qué? ¿Tiene sentido? No, tiene mucho sentido. Porque el cartílago va a tener un tipo de osificación que está mediada por la genética. Si es osificación cartilaginosa, está mediada por su genética y el tamaño de su hueso es igual al de su madre, pero más o menos 1 o a 1.5 milímetros más alta o más larga y un poquitito más ancho. Y eso usted lo va a obtener aproximadamente a los 23 años. Está mediado por su genética. Si usted tiene un problema genético, a nivel, por ejemplo, de cartílago metafisiario, usted va a tener un problema de crecimiento óseo. En cambio, la osificación que es membranosa o intramembrana, al no poseer esta etapa de cartílago, tiene un potencial distinto. No está mediada por la genética, está mediada por el ambiente, está mediada por factores que se denominan epigenéticos, sobre la genética. ¿Sabe lo que significa el ambiente? Que va a estar mediado por cómo se esté construyendo el cuerpo. Los huesos de la calota tienen osificación intramembranas. Ah, perfecto. Es decir, que si yo tengo mucha presión intracraneal, porque no formé o se me obliteraron conductos y no estoy formando como corresponde el líquido cerebroespinal, o no se está reabsorbiendo, entonces tengo una presión aumentada, mucho líquido cerebroespinal, y entonces comienza una hidrocefalia. ¿Y qué hacen los huesos? Crecen.
porque ese es el medio en el que se les sometió. Por lo tanto, mire qué noble, mire qué maravilla el cuerpo humano. Coloca la osificación membranosa donde sea menos importante crecer por sí mismo. O sea, le doy chance a crecimiento a todo el resto de los órganos o a todo el resto de los tejidos, yo soy el menos importante. Esa es la osificación intramembrana. Que crezcan arterias, que crezcan venas, que existan arterias o venas accesorias, que se metan tejido cerebral, que crezcan las meninges, yo crezco al final. Y de acuerdo a lo que ustedes me digan. Mediado por el ambiente. Un potencial entonces tenemos ahí de crecimiento, de expansión cerebral. Si vamos obteniendo mayor cantidad de corteza cerebral en el transcurso de los siglos y los siglos, entonces los huesos de la cabeza van a ser nobles y van a poder crecer. Por lo tanto, la osificación membranosa o intramembrana es noble, es espectacular y se ubica en lugares estratégicos. La clavícula, osificación mixta. Parece hueso largo, pero no lo es. Es un hueso que se considera plano. Pero si yo le he visto que tiene un extremo, otro extremo y una estructura interna. ¿Parece una diáfisis con epífisis? No. Tiene un extremo acromial y tiene un extremo external que parecen epífisis porque se osifican igual, porque tiene osificación cartilaginosa, pero en su centro, membrana. ¿Por qué? Porque necesito que se doble, que esté mediada por el ambiente cuando nazca, porque si no, no voy a poder nacer con osificación cartilaginosa, porque se me van a fracturar las clavículas. Entonces coloca el cuerpo humano, dice, ahí va la osificación intramembranosa. ¿Se da cuenta de que la histología es una cosa? La morfología humana es otra. Nosotros estamos ocupando lo que usted se está alimentando para explicarle por qué existen, por ejemplo, dos clases de osificación. Y sustentarle y decirle, mire, donde exista un hueso intramembranoso, usted va a poder ver la marca de una arteria si pasó por ahí. Y usted ve un parietal por dentro y dice, por aquí hay una hoja de higuera, porque por aquí pasa la arteria meningia media, porque por esa parte tiene osificación intramembrana. Pero si pasa una arteria por un hueso como el húmero, no va a quedar marcado, o levemente marcado, porque no lo va a modificar tanto, porque va a estar modificada por la genética. ¿Se entiende? Esto es un punto importante. Por eso, importancia en el proceso de osificación. Entendemos lo que es el cartílago hialino. El cartílago fibroso. El cartílago fibroso básicamente tiene condrocitos o condroblastos en una cantidad amplia, pero también tiene fibroblastos. Y también tiene muchísimo potencial de generar colágeno. Por lo tanto, va a ser efectivamente, a nivel histológico, un cartílago fibroso, pero a nivel funcional van a estar puestos en lugares estratégicos. Este cartílago es más difícil de que se devuelva para acá, porque los cartílagos se pueden devolver a un tejido más indiferenciado y diferenciarse de otra manera. Pero lo colocamos en lugares donde no debiera pasar eso, donde se debieran mantener. Y en las fibras, ¿para qué sirven? ¿Para qué están los fibroblastos ahí? ¿Para qué producen colágeno? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la diferencia entre el cartílago fibroso y hialino? Además que se ubican en partes distintas. ¿Pero para qué existe el cartílago fibroso? Para resistir presiones. Está hecho para resistir presiones. Si usted le coloca presión al cartílago hialino, ¿sabe lo que hace? Se empiezan a colocar áreas de hemorragia y cambia, ya no son condroblastos, empieza a haber osteoblastos y se osifica. Y se osifica y se acabó. Si me están molestando, me osifico y me acabo. Eso pasa con los huesos que se fusionan, sacro. Por lo tanto, los cartílagos fibrosos son interesantes porque no se devuelven, pero también no se devuelven hacia un cartílago más indiferenciado, pero también porque soportan presiones. Por lo tanto, los voy a encontrar en los cartílagos intervertebrales, los discos intervertebrales, fundamentales para la vida. Le dan las curvaturas de la columna,
soportan las presiones de el peso del cuerpo humano. Son capaces de soportar el peso de la cabeza. Así unas estructuras óseas, así, soportan el peso de una cabeza. Extraordinario. Discos articulares, anexos de articulaciones, ya lo vamos a ver, esto es todo un mundo. Discos y meniscos, pero son fibrocartílagos. Y la sínfisis púbica, que son también cartílagos intervertebrales, son parecidos. Su constitución es muy similar. Son fibrocartílagos. Se deben mantener. El cartílago elástico. Estos tienen baja cantidad de condroblastos. Baja cantidad. Estos están constituidos por un poco de condroblastos, un poco de fibroblastos, un poco de colágeno, mucha elastina. Mucha elastina. Tanta elastina que estos cartílagos se ven amarillos. Cuando usted los ve en una cirugía, dice, uff, estos cartílagos son amarillos. No son azules como me colocó el néter. ¿Y serán nervios? Porque si piensa el estudiante. No, son cartílagos elásticos. Porque tienen elastina. Como los ligamentos alares. Ligamentos son amarillos. De hecho se llama ligamento alar o ligamento amarillo en la columna vertebral. ¿Por qué? Porque son muy elásticos. ¿Dónde se ubican? Pabellones de la oreja. ¿Por qué? Es que necesitamos doblar la oreja, o en algún momento lo necesitamos. En algún momento los músculos intrínsecos de la oreja movilizaban la oreja. ¿Cuándo fuimos animales inferiores? Porque lo fuimos. Porque fuimos animales inferiores, dado que la punta de la oreja cuando fuimos animales inferiores se plegó y quedó puesta ahí como un tubérculo que se llama tubérculo de Darwin, que uno le puede palpar en el hélix. Por lo tanto, este pabellón de la oreja se movía igual que el del perro. Por lo tanto, cartílago elástico. Conducto auditivo externo, elástico, totalmente. Cartílagos de la laringe, los cartílagos más móviles que existen. Los cartílagos de la laringe. Por lo tanto, ¿dónde nosotros nos vamos a quedar ahora? Esto lo vamos a analizar cada uno en distintas clases. Hoy nos vamos a quedar con este, cartílago hialino. Este es el que forma estas plantillas primitivas de cartílago para la osificación. Pero no cualquiera, la osificación cartilaginosa. El tejido óseo, ¿cuáles son sus funciones? Proporciona, por supuesto, apoyo a los músculos esqueléticos, porque es el centro del aparato locomotor. Actúa como un sistema de palanca, finalmente, para que exista el movimiento. Actúan como un depósito de calcio, de fosfato, otros iones, protección de estructuras vitales. Las paquímeras, ¿se acuerda el concepto de paquimería? Los huesos no solamente soportan estructuras, mueven estructuras, actúan como depósito de calcio y otros iones, sino que además son capaces de formar cubiertas protectoras. Cubiertas protectoras que se van a dividir en una posterior y en una anterior. La posterior va a ser una cubierta protectora para el sistema nervioso central. Y entonces tenemos una calota y una columna vertebral con forámenes puestos que se denomina conducto vertebral por donde va la médula espinal, cerrada. Y después tenemos una paquímera anterior que va a ser cerrada a nivel del tórax para proteger los órganos perfectamente estructurados intratorácicos. Por lo tanto, tenemos una paquímera posterior y una paquímera anterior. Base mecánica de movimiento y una fuente constante de células sanguíneas. A pesar de que se ha visto que la médula roja, la médula ósea, no tiene una conexión de una simbiosis tan rica con el hueso, sino que se ubica ahí casi que por defecto, pero de todas maneras forma una constante línea hematopoyética. O sea, es capaz de formar las líneas de células sanguíneas. Lo que estoy diciendo es que se ubica en los huesos, pero no forma una entidad funcional con el hueso, sino que solamente una ubicación, como de protección. Esto es médula ósea roja. La amarilla, otra cosa. ¿Ya? La amarilla están los huesos largos. Estas se ubican a nivel de los huesos planos. Otra cosa que los libros nos dicen.
dicen los huesos, se encuentra la médula ósea roja de la línea sangre y produce hematopoiesis. Sí, pero esos son un par de huesos, el esternón, por ejemplo. Pero usted no va a ir a sacar médula ósea roja a un número, a pesar de que tiene una cavidad medular. No, es que esa es médula ósea amarilla, esa es otra cosa. Ese es un sustento de grasa que va a ser para poder proporcionar flexibilidad a un hueso. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, el concepto es, son órganos vivos. Son capaces de estructurar en el transcurso de pocos días aposición ósea o reabsorción ósea. Y de esa manera se van formando las estructuras que son los accidentes. Ahora, la estructura de un hueso. Clásicamente, se observa que la estructura de un hueso se estudia a través de un hueso largo. Esto no quiere decir de que los huesos largos lo son todo. Son varios, son la gran mayoría, y se estructuran de una manera independiente de un hueso plano, irregular, neumático, accesorio, etc. Esas son otras clases. Lo que nosotros vamos a hablar es solamente la estructura de un hueso largo, para que usted entienda el concepto que aprendió en histología y que no aplica a todos los huesos. Los huesos largos están conformados, solo los huesos largos, están conformados por una diáfisis, que es una estructura central, alargada, dura, que se ubica corticalizada, y ahí hablamos de otro concepto. Los huesos tienen material corticalizado, denso, y un material que se denomina hueso o matriz ósea blanda. O sea, hueso corticalizado o hueso más blando, que está en el centro. Sí, lo mismo. Hueso compacto, hueso esponjoso. Y van a tomar distintos nombres de acuerdo a qué tipo de hueso se refiere. El hueso esponjoso, en un neurocráneo, en los huesos de la calota, se denomina diploe, por ejemplo. Diploe. Pero el diploe no es para un esternón. Eso sigue siendo hueso esponjoso. ¿Ya? Por lo tanto, van a haber ciertos nombres para distintas ubicaciones. Las epífisis son los extremos del hueso, que son estas regiones, las epífisis, donde ustedes tenían, o me imagino que manejan, los centros de osificaciones secundarios, ¿cierto? Que se ubican al nivel de los huesos. Sí, pero eso solamente para huesos largos. La metáfisis. La metáfisis es donde se une la epífisis con la diáfisis. Es una línea ósea donde la osificación primaria y secundaria se tocó, quedó una línea densa y terminó el proceso de osificación de un hueso largo y de crecimiento. Esa línea densa que queda a nivel radiográfico, se puede observar, coincide anatómicamente con lo que nosotros vamos a llamar como cuellos quirúrgicos. Cuellos quirúrgicos. Entonces vamos a decir, este es el cuello anatómico del húmero, este es el cuello quirúrgico. Y ustedes dicen, pero aquí no veo nada. No, es que se lo tiene que imaginar, justo en el lugar donde estaba la metáfisis. Si usted lo ve en un hueso embrionario, lo va a poder analizar, donde se ubica el cuello quirúrgico. Pero es aproximadamente aquí, cuello quirúrgico. ¿Por qué se llama cuello quirúrgico? Porque como dos centros de osificación se encontraron, entonces el área que quedó entre ambas es la más alejada del centro de osificación de ambos. Por lo tanto, su osificación va a ser de menor calidad que todo el resto del hueso. A pesar de que radiográficamente se ve una línea densa, es una línea fracturable. Por ahí se fracturan los huesos largos. ¿Y por qué es quirúrgico? Es que si tiene que operar a una persona y fracturarlo en una cirugía, tendrá que fracturarlo en un cuello quirúrgico si lo tiene. Porque va a ser más fácil de fracturar. ¿Para qué lo vamos a fracturar en el centro? Si el área corticalizada no me lo va a dejar. Entonces lo fracturo ahí y la línea queda perfecta. Cuello quirúrgico. Cavidad medular. La cavidad medular también es una estructura propia de los huesos largos y es el espacio que se va a ubicar al interior de la diáfisis. El periósteo y el endósteo. El periósteo y el endósteo son lo mismo, solo que el periósteo es periférico, el endósteo es interno. Pero es una superficie, un tejido fibroso, denso, que recubre a los huesos, ya sea internamente o externamente, y que mantiene la actividad osteoprogenitora,
Yo sé que eso suena bonito, pero ¿eso qué significa realmente? ¿Qué es el periósteo en realidad? El periósteo, si usted corta o hace una cirugía, corta y observa el periósteo, verá que es un tejido como translúcido que está muy bien irrigado y muy bien inervado. Por lo tanto, si usted su apertura quirúrgica la hace sobre el periósteo, entonces hablamos de, por ejemplo, un colgajo que se llama perióstico, ¿cierto? Y un colgajo perióstico sangra una enormidad. Una enormidad porque usted está cortando toda la línea de arterias o capilares que se ubican a ese nivel. Pero si usted el colgajo lo hace subperióstico, o sea, corta el periósteo, se puede cortar perfectamente, es duro, se corta, y usted entra con un instrumento que se llama periostótomo, lógico, ¿no? Periostótomo, corta el periósteo, se mete y lo levanta, el periósteo, y usted ve el hueso blanco. Ahí en una cirugía que ha visto, por ejemplo, en la televisión, uno ve, el hueso está blanco y no sangra. No, porque está bajo el periósteo. Y la cantidad de arterias que ingresan hacia la periferia del hueso son pocas, a menos que nos encontremos con una de las arterias nutricias del hueso. Por lo tanto, si nosotros queremos observar el periósteo, se puede en una cirugía. Es duro, es denso, se puede cortar, se puede levantar, suena. Usted corta el periósteo y lo levanta, suena así como que usted estuviera levantando una hoja de papel. Y si usted quiere levantar el periósteo en un accidente óseo, es casi imposible. Eso quiere decir que el periósteo se desprende del hueso con más facilidad en las áreas lisas. En las áreas rugosas o con accidentes óseos, el periósteo se desprende con mayor dificultad. Se inserta ahí. Mantiene la línea osteoprogenitora. Eso quiere decir de que el hueso periféricamente crece a través de esa osificación perióstica. Es decir, la osificación de los huesos depende de un centro de osificación primario que se ubica en la diáfisis, centros de osificaciones secundarios que se ubican en la epífisis y centros de osificación periósticos que se ubican en la periferia. Los centros de osificación periósticos forman la corteza, o sea, la cortical. Esta cortical ósea, que es corteza ósea, que es una cosa densa. Por lo tanto, esa osificación en ancho es el periósteo. ¿Qué significa que tiene el potencial osteoprogenitor? Significa que eso dura toda la vida. Eso es muy tremendo. ¿Eso quiere decir de que si yo me fracturo un hueso, ¿puedo recuperarme absolutamente? Sí, si es que tiene periósteo. Si usted saca el periósteo, no va a crecer hueso. Entonces, alguien dijo, entonces, ¿qué pasa si yo fracturo un hueso largo por un instrumento que me haga fracturar el hueso y la médula, pero el periósteo quede indemne? Como si usted colocara un moldadiente en una banana, en un plátano, y lo cortara por dentro, pero la cáscara queda indemne y saca el moldadiente. Está cortado por dentro, pero usted no lo ve. Si nosotros hacemos eso con un hueso largo y colocamos un perno aquí, un perno acá, y comenzamos a hacer una distracción, a separarlo, pero dejamos el periósteo, adivine qué ocurre. El hueso crece. Eso se llama distracción ósea. Esa es la cirugía para poder aumentar, por ejemplo, de tamaño una persona. Pero eso es más que eso, es el fundamento, por ejemplo, por el cual se pueden hacer cirugías. Yo soy odontólogo, por lo tanto yo sé mucho de cara, ¿cierto? Hay distracciones óseas alveolares, donde usted fractura los alvéolos de, por ejemplo, el hueso maxilar, los fractura y después corre el hueso maxilar y queda suelto, pero queda apernado por lado y lado, apernado, y entonces el hueso comienza a hacer una aposición y usted alarga el tercio medio de la cara o el tercio inferior de la cara. En este mismo sentido, el movimiento de ortodoncia, el movimiento de los dientes, ¿cómo se produce?
Si usted lo piensa, el movimiento de ortodoncia, y si usted no sabe esto, dice, esto eso es magia. ¿Cómo van a movilizar dientes que están ahí fijos? Ah, no, es que es muy sencillo. Usted le aplica una presión de 50 gramos a un diente, 50 gramos. Nada. Pero en forma continua y se va para un lado. Y si usted le aplica al otro lado, se va para el otro. ¿Por qué? Porque comienza el proceso de aposición y reabsorción ósea porque mantiene el periósteo indemne. Por lo tanto, el periósteo es muy importante a nivel quirúrgico, a nivel funcional y para entender la osteología. Por eso es que al principio de la clase le dije, es una lástima que cuando tengamos un hueso no tenga periósteo, porque está inerte. Usted no lo puede ver, pareciera un hueso así seco, pero el hueso no es así. Si usted sacara un hueso vivo, entonces sacaría una estructura así como si fuera todo un cartílago. Y adentro está el hueso como en un estuche. Y en ese estuche se llama la periferia periósteo. Ah, hay otro concepto. Dije que tiene todo el potencial vascular también, ¿cierto? Sangra muchísimo. Y sangra mucho. Porque de repente estamos en una cirugía de implante y uno hace una incisión, levanta y uno no cortó bien el periósteo y comienza a levantar y empieza a sangrar. Ah, no estoy bajo el periósteo. Paro. Corto de nuevo, con fuerza. Y levanto. Y no sangra. Pero si alguien no sabe de esto y quiere hacer una cirugía porque se le antojó nomás, va a entrar no hablamos de una hemorragia, va a entrar en un sangramiento profuso al principio. Y si no entiende el concepto que yo estoy hablando, entonces va a entrar en una hemorragia y tiene potencial de entrar en una hipovolemia, por ejemplo, y morir. Eso es a nivel del potencial vascular. Pero ¿sabe cuál es lo más interesante del periósteo? Que tiene un tremendo potencial nervioso. Los nervios que van al hueso, el 85% de las fibras nerviosas son periósticas. Y solo un 15% se meten dentro. Eso quiere decir de que si usted se pega en el periósteo, como cuando usted se da un canillazo contra un fierro, eso duele una enormidad. Tanto que su postura corporal se altera. Usted se puede tirar al piso. Parece que el dolor es tan insufrible por un par de segundos que usted pierde la noción de todo. Y después vuelve a una realidad. ¿Cierto? Parece que todo se acabó, el mundo se acabó. ¡Pum! Y se va al piso. Eso es el periósteo. Es muy doloroso. Por lo tanto, en una cirugía ósea, cuando yo tengo que cortar el periósteo y levantarlo, el paciente le podré decir, no se preocupe, no le va a doler absolutamente nada. Se transforma en mentiroso. Y el paciente va a decir, pero me dolió. Al principio no, porque estaba con anestesia, pero se me pasó la anestesia y me dolió. Por lo tanto, el manejo, por ejemplo, de fármacos analgésicos, antiinflamatorios, debe ser de rigor si usted cortó el periósteo. Es la única forma que usted puede decir, no le va a doler nada, porque usted se fue con un tramadol. Sabe que usted se fue con un Celebra. No le va a doler. Una persona que entra con Celebra o con tramadol, por ejemplo, ni siquiera sabe que le va a doler. No es que ataque el dolor en un tejido, ataca a nivel del sistema nervioso central, el tramadol. Eso significa que el paciente no sabe que le está doliendo. Maravilloso ese fármaco. Le duele, solo que no se da cuenta, no tiene idea, se le olvida el dolor. Por lo tanto, el periósteo duele, sangra, está vivo y hace crecer a los huesos. Osteología, entonces, tenemos. La osteología se divide en un aparato que es axial y otro apendicular. Nosotros vamos a estudiar en principio el axial, pero nos vamos a dirigir directamente desde las vértebras hasta el coxis. Después vamos a estudiar apendicular. Y vamos a dejar para el final la cabeza ósea, porque es más compleja. Y de hecho, es tan compleja que nos van a faltar clases. Siempre faltan clases a nivel de cabeza ósea
y siempre faltan clases de cara. Las clases de esplagno-cráneo o de cara no está porque nos da el curso, pero creo que es un tema importante de ser analizado. Como nosotros no lo analizamos aquí, algunas cosas de esas las pido en el laboratorio. Que usted tenga una noción básica de un maxilar, de un palatino, de una mandíbula, de un cigomático, de un lagrimal, de una concha inferior. No me puede decir, no, es que esto no lo vimos. No, eso no existe. No alcanzamos a verlo, pero usted tiene que analizarlo igual, es parte del cuerpo humano. Entonces, vamos a tener 3 clases de células, y esto yo lo voy a pasar rapidito, porque usted me imagino que lo maneja. Osteoblasto, que da la línea de fundamentación para el osteocito. El osteocito es un osteoblasto maduro, ¿cierto? Y el osteoclasto, que más bien proviene de monocito, macrófago, de otra línea. Células grandes, ¿cierto? Que producen una reabsorción ósea. Como que disuelven el hueso y después comienza la reabsorción. Lo que sí les quiero decir es que los osteoblastos son células que depositan esta matriz y depositan una matriz que va siendo periférica a ellos. Y esa matriz se va calcificando por acción de las capilares que van llegando a la región y van, no se sabe por qué, van depositando sales. A ciencia cierta hay teorías, pero no se sabe exactamente cómo se produce el proceso de osificación. Si son ciertos factores que inducen esto, ¿por qué la sangre entregó eso? No. Lo que se sabe es lo que ocurre después. Y ocurre que empiezan a depositarse sales alrededor de esta matriz y el osteoblasto se comienza a quedar atrapado, ¿cierto? Y como se queda atrapado alrededor de esa matriz que se está osificando, emite pseudópodos y se conecta con otro osteoblasto. Y con otro osteoblasto por el otro lado, y con otro, y con otro, y con otro, y con otro, y con otro. Cuando se conectó y se tomó de muchas manos, se llama osteocito. El osteoblasto entonces, perdón, el osteocito es un osteoblasto pero maduro. Y eso le da el potencial, cuando está conectado, le da potencial de llamarlo que el hueso es un órgano vivo. Porque tiene una conexión celular. No es solamente materia inorgánica. Tiene materia orgánica dentro. Los osteoblastos son capaces de producir la matriz y por lo tanto provocar la aposición ósea, porque una vez que existe el osteocito no se moviliza más. Sirve para poder enviar moléculas de un lado a otro, pero él no sigue depositando matriz. Y si usted necesita depositar matriz, entonces tiene que acabar con el osteocito, matarlo y buscar un osteoblasto. ¿Y el osteoblasto dónde lo encuentra? En el periósteo. Y avanza haciendo esto mismo. Por lo tanto, los osteoclastos provocan reabsorción, los osteocitos y los osteoblastos provocan aposición ósea. Profesor, Sí. ¿por qué los osteoclastos decían que eliminaban osteocitos no madurados? ¿Perdón? ¿Por qué qué? ¿Eliminaban osteocitos no madurados? No, yo creo que eliminan osteocitos maduros. Es que ahí dice. ¿Muertos o no madurados? ¿Dónde dice? Osteoclastos. Osteoclasto, línea de monocitos, macrófagos son las células que tienen una regresión, eliminan los osteocitos muertos o maduros, ¿ya? Osteocitos. Y preparan la fractura. Son capaces en todo caso, son capaces de eliminar osteoblastos, si lo necesitan. Son capaces de eliminar todo si lo necesitan. O sea, tampoco está malo, pero en realidad lo que se encargan es hacer una eliminación de osteocitos y de matriz. La clasificación de los huesos es lo que nosotros hablábamos, huesos compactos y huesos esponjosos. Esto visualmente se puede detectar, es decir, usted puede saber cuándo un hueso es compacto y cuándo un hueso es esponjoso. Primero. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es casi puro hueso esponjoso. Porque ese hueso está seco y está maltratado. Entonces casi que ha perdido gran parte de su cortical. Pero nosotros podríamos decir que esa parte está corticalizada, por ejemplo. El resto se ha perdido por el paso de las manos, etc. Y entonces comenzamos a ver solamente hueso esponjoso. El hueso cortical lo forma esta osificación perióstica. El hueso esponjoso, la osificación clásica cartilaginosa o membranosa.
Ahora, los huesos se clasifican en huesos largos, donde nosotros estábamos hablando de todas las características de un hueso comunes, son a nivel de los huesos largos. Estos están aumentados de tamaño a nivel de la longitud versus el ancho. Tienen diáfisis, epífisis, cartílago articular, etc. Y tienen las metáfisis. Huesos cortos. Los huesos cortos son huesos pequeños, a pesar de que no todos son tan pequeños. Pero aquí hay un concepto importante. En anatomía todo se clasifica, hasta lo que no es clasificable. Que de eso se encargan los anatomistas. Pero hay cosas que uno no puede clasificar y las mete dentro de un saco. O sea, como se parece más a esto, va en este saco. No le vamos a hacer un independiente, ¿ya? Por ejemplo, huesos cortos, el calcáneo. El calcáneo es un tremendo hueso, tiene 2 centros de osificación. No es un hueso corto, es un hueso grande, pero se clasifica dentro de huesos cortos. Más bien, debía ser clasificado como hueso irregular por sí solo, irregular. Pero no existe esa clasificación, entonces, hueso corto, ¿ya? Son huesos pequeños donde su longitud, grosor y ancho son casi iguales entre sí. Huesos del carpo, del tarso o del tobillo, ¿ya? En general, los huesos del tarso o de la mano y los huesos del carpo, del tarso, son huesos cortos. Huesos planos. ¿Sí? No, son huesos largos. Sí. Ya vamos a explicar por qué. Huesos planos. Los huesos planos son huesos que el ancho y el largo predominan sobre el grosor. Son delgados y son como si usted viera un sándwich. 2 láminas de cortical y en el centro hueso esponjoso. 2 láminas de cortical como si fueran pan y en el centro un relleno que es hueso esponjoso. Y ahí los huesos planos son en realidad estructuras que van a recubrir cavidades, como por ejemplo las costillas o un esternón, o a nivel del neurocráneo, todos los huesos que forman la calor. O sea, recubren la estructura. Y estos huesos planos son los que poseen básicamente la osificación intramembrana. Los huesos irregulares. Los huesos irregulares son huesos que no tienen un dominio de ninguna de sus dimensiones. No tienen una forma estable. Algunas veces son simétricos y otras veces son asimétricos. Tienen formas muy complejas. Por ejemplo, los anatomistas dicen que, por ejemplo, el maxilar es un hueso par, irregular, neumático, que tiene la forma de una pirámide cuadrangular de base y de extremo truncado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tiene sentido eso. Parecía no tener sentido, ¿no es cierto? Entonces, es más bien un hueso irregular. Otros dicen, por ejemplo, que el esfenoide, un hueso central del neurocráneo, es un hueso que tiene la forma de un murciélago. Efectivamente, pareciera tener alas, ¿cierto? Pero habría que tener estupefacientes puestos, digamos, en el cuerpo, como para mirar el esfenoide y decir, es un murciélago. No, es un hueso irregular. Y que lo digo porque hay textos que dicen el hueso como el hueso murciélago. ¿Qué es eso? No, es un hueso irregular, ¿ya? Los huesos de las falanges. Las falanges, falangines y falangetas son huesos largos. Son huesos que tienen centros de osificaciones primario y secundario. Otra cosa es que sean pequeños. Son huesos pequeños, pero son largos. Porque su largo predomina sobre su ancho y porque tienen diáfisis y epífisis. No tienen extremo, ¿ya? Por lo tanto, y son de osificación cartilaginosa. Por lo tanto, los falanges primaria, secundaria y terciaria, o falange, falangín, falangetas, son huesos largos. Bueno, pero existen otras clasificaciones. Huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos son piezas óseas que se forman en relación a los tendones. Se forman en relación a los tendones. El ejemplo más clásico es la patela. Pero la patela solo es sesamoideo
porque su ubicación está en un tendón, ¿cierto? Y porque su forma parece la semilla de un sésamo. Sí, podría ser sesamoide, pero para ser sesamoide tiene que ser accesorio. Tiene que ser un hueso que se forme de repente y de repente no. Y la patela está en todos. Por lo tanto, no es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo es el hueso sesamoideo del primer metatarsiano. Un hueso que se forma debajo de la planta del pie a nivel de un tendón. Eso es un hueso sesamoideo. Tiene la forma de la semilla de un sésamo, que es como un triángulo. ¿Usted ha visto el sésamo? Ha comido sushi, ¿no es cierto? Por lo tanto, la semilla del sésamo es como una especie de triangulito, así que tiene una base, una cara amplia y un vértice. Cada vez que como sushi miro el sésamo así. Bueno, los huesos accesorios. Estamos claros con los huesos sesamoideos, ¿cierto? Huesos accesorios. Un hueso accesorio también se le considera o se le puede llamar supernumerario. Hueso supernumerario, hueso accesorio, hueso wormiano, si es que se es de la calota, hueso wormiano. Y son huesos que se forman en algunas personas también. Y que es un centro de osificación secundario de un hueso que se escapó. Por ejemplo, usted va a ver que en la calota, usted va a ver la calota en el primer laboratorio de morfología a nivel de anatomía, que existen las grandes piezas óseas que usted va a manejar y huesos que están como complementando, chiquititos, que están puestos así como estratégicamente como para rellenar espacio. Pero no son huesos independientes. Son huesos, por ejemplo, el occipital es un hueso de la calota que tiene 5 centros de osificación. 5. Normalmente ocurre que un centro de osificación que es lateral se escapa y no se une con el resto de los centros de osificación y forma un hueso independiente. Eso es un hueso accesorio. Por eso se le considera supernumerario, pero en realidad es un centro de osificación de algún hueso que se escapó y se colocó en lugar cercano y se osificó por sí mismo. Nunca se encontró con la osificación de la otra parte. ¿Se entiende? Osículos. Los osículos son huesos, no son huesos. Los osículos son una etapa entre un hueso y un cartílago. En realidad sí tienen osificación cartilaginosa y además están compuestos por cortical, casi pura cortical. Son huesos bien especiales y solamente se ubican dentro de la caja timpánica. Son los huesos del oído. Esos son osículos. Y ahí tenemos el malleus, el incus y el stapes o estapedio, que van a conformar parte de los osículos. Los huesos neumáticos. Los huesos neumáticos son todo una sensación. Porque miren, los huesos neumáticos son piezas óseas irregulares, densas, que usted tuvo que perforarlas, o un ser supremo hizo esto perforado y sacó el relleno de hueso para hacerlo liviano. Para hacerlo liviano, para que, por ejemplo, a nivel de la cabeza, usted la pueda levantar. Uno de los sustentos por los cuales nosotros somos bípedos. Porque en algún momento se tuvo que alivianar el peso de la cabeza, sacando las estructuras internas de los huesos para poder hacer una cara más liviana y entonces poder levantar la cabeza. Estos huesos que son neumáticos, la mayoría de ellos se ubica en la cara, pero también en el cráneo, pero en la cara. Pero no solamente se le sacó el centro del hueso que es pesado, sino que además se le posicionó ahí membranas que son del sistema respiratorio, un epitelio respiratorio. Y entonces son capaces de hacer funciones como por ejemplo calentar el aire, para que entre un aire caliente. Pero además tiene funciones inmunológicas en su membrana, porque son presentadoras de antígenos, para tomar todas las partículas de polvo que se están ingresando. O si no, viviríamos con infecciones respiratorias bajas. Pero no solo eso, además, después se tuvo que desarrollar la voz. Entonces, son cavidades de resonancia de la voz, igual a un parlante. Son cavidades de resonancia de la voz y nos dan el timbre de la voz. Si usted tiene sinusitis, su timbre colapsa y se coloca una voz sin fondo. Una voz que usted no cambia el tono de la voz,
cambia el timbre. Entonces una persona que está con una sinusitis, por ejemplo, habla como si estuviera gangoso, así medio como apagado. Es bien extraña su voz, pero es la misma voz. Eso es el timbre de la voz. También lo dan los huesos neumáticos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que una pieza ósea que tiene un seno o está neumatizado es una riqueza, una maravilla arquitectónica del cuerpo humano. No es un hueso que esté, de repente dicen, no, los huesos neumáticos son los huesos que están con un hoyo. Oh, me siento horrible. Porque no es lo que yo le trato de transferir. Le estoy diciendo que eso pasó por algo. Son huesos importantísimos los huesos neumáticos. Por eso es que el esqueleto de la cara es lamentable que usted finalmente no lo conozca al dedillo. Huesos heterotópicos, otra clase de huesos. Huesos que están cada vez son menos los que se producen. Porque los huesos heterotópicos son una regresión desde un cartílago o desde otro tejido, por ejemplo, por continua hemorragia. Entonces se regresa a un estado indiferenciado y se osifica por una reacción corporal. Porque, por ejemplo, del siglo XVIII, del siglo XIX, los caballeros montados mantenían áreas hemorrágicas continuas a nivel de los músculos aductores y las nalgas, y mantenían huesos heterotópicos en la cara medial de la entrepierna y también en la región glútea. O sea, estaban endurecidos, porque pasaban todo el día a caballo, todo el día. Los monjes escribas, se ha visto que monjes escribas que lo han encontrado tal cual en su mesa, muertos escribiendo un texto, se encerraban haciendo, digamos, una especie de una manda de por vida. Escribían textos, que no solamente eran religiosos, puede ser un texto de otro tipo. Escribían y pintaban textos todo el día y en la noche con velas hasta que morían. Eso es un monje escriba, por los fundadores de la anatomía que pasó a la iglesia desde el mundo árabe. Por lo tanto, esos monjes que se han encontrado se han visto que sus dedos, los dedos de toma de lápiz, están totalmente osificados hasta la piel. Es lo único que se conservó osificado del cuerpo. El resto de los huesos está totalmente y corticalizado. ¿Por qué? Porque continuas hemorragias, microhemorragias hicieron que eso se fuera osificando, de tal forma que reacciona el cuerpo a formar huesos heterotópicos. Líneas de fuerza o líneas trayectoriales. ¿Qué son estas? Esto es otra cosa importante para evaluar que un hueso está vivo. El hueso esponjoso, estamos claros que el hueso cortical, primero, el hueso cortical está hecho para resistir fuerzas longitudinales. Es decir, que si tenemos un húmero, siempre el húmero es un buen ejemplo, y le proporcionamos fuerzas longitudinales, así, o así, una carga, por ejemplo, a nivel de los hombros, o usted se coloca el codo para esquivar un golpe, se podrá fracturar el olecranon, pero el húmero no pasa nada. ¿Por qué? Porque tiene cortical. Pero si al húmero usted le da un golpe transversal, se fractura. Poco resistente, la cortical no produce ese efecto. Entonces, ¿cómo hacemos resistente un hueso a las fuerzas que son transversales? Con el hueso esponjoso. El hueso esponjoso es un conjunto de trabéculas y microtraveculados que dejan espacio donde tenemos médula, pero el trabeculado se posiciona en relación a la distribución de las presiones. Es decir, que la trabécula se orienta perpendicular a la presión y se va reforzando en tamaño
en relación si usted aumenta la presión o la fuerza hacia ese hueso. Por lo tanto, un hueso como una vértebra, si usted le proporciona fuerzas constantes sobre el cuerpo, su trabeculado va a ser denso. Si usted le deja de proponer presión, imagine que tuvo una lesión medular a nivel de T6 y entonces todas las vértebras que están para abajo, usted está en silla de ruedas, y todas las vértebras empiezan a disminuir su trabeculado óseo a nivel del centro del hueso. Entonces, este hueso ya no está preparado para resistir fuerza. Y si usted lo golpea, se fractura. O sea que el trabeculado es básicamente una resistencia que se va a producir a la energía que yo le voy a proporcionar a un hueso, y se va a empezar a disipar la energía por la cortical, pero luego se va a ir inmediatamente hacia el hueso esponjoso y se va a disipar idealmente en la menor cantidad de tejido óseo posible. Por eso que las trabéculas, una vez que se posiciona la energía, las trabéculas se disipan, se colocan robustas, pero se empiezan a separar. Entonces, existen trabéculas en distinta ubicación y sentido y provocan una disipación de las fuerzas. ¿Por qué coloco yeso? Porque este es el fundamento por el cual, por ejemplo, se debe usar yeso, o el fundamento por el cual, después de una fractura reparada, usted debe hacer un tratamiento kinésico. Porque si usted sufre una fractura del miembro superior jugando tenis, usted lo operaron y lo volvieron a corregir, le colocaron yeso, usted hizo la cicatriz, hizo la soldadura ósea, y después dice, me siento impecable, le sacan el yeso y va a jugar tenis, ¡pum!, se fracturó el ojo. ¿Por qué? Es que borró todo el registro del trabeculado óseo. Por lo tanto, las líneas trayectoriales de fuerza no se formaron. ¿Cómo las formo? Haciendo pequeños movimientos a nivel, por ejemplo, kinésico, pequeños movimientos donde empiezan a restaurar el trabeculado óseo. De tal forma que el kinesiólogo comienza a restaurar ese hueso desde adentro. Y una vez que tiene toda la energía necesaria y la formación del trabeculado óseo, porque volvió a formar las líneas trayectoriales de fuerza, entonces el hueso está preparado para trabajar. Pero no antes. Accidentes óseos. Entendimos lo que era un accidente óseo, ¿cierto? Un accidente óseo es todo lo que sale de la superficie lisa y hermosa de un hueso. Estos accidentes óseos son fundamentales porque usted se lo va a saber todos. Pero no quiero que se sepa el nombre, quiero que entienda los accidentes. ¿Sí? Sí, el endostio hace dos acciones principales. Una es formular la cavidad medular, porque el endostio está solamente en huesos largos. Y por otro lado, corticalizar la superficie interna. No es que forme el hueso esponjoso, corticaliza la superficie interna, ¿ya? Para que la médula ósea amarilla se posicione dentro de la cavidad medular. Corticalizar. En formar hueso cortical, yo le dije que los huesos corticales eran formados por la osificación de tipo perióstica o endóstica. Entonces, esos tejidos forman la corticalización. Si no, formaría solamente el hueso esponjoso. ¿Qué forma el hueso esponjoso? Los centros de osificación, que son primarios y secundarios. ¿Ya? Yo no le hablé mucho de eso porque yo creo que está hablado desde la perspectiva histológica, pero lo importante es que usted entienda que, por ejemplo, la osificación primaria, el centro de osificación primaria, le proporciona el diseño en longitud del hueso, crece en longitud. La osificación secundaria le proporciona el crecimiento un poco más exagerado de las epífisis. Y la osificación perióstica o endóstica le proporciona la corticalización del hueso.
la osificación primaria o centro de osificación primaria también lo hace crecer en ancho, pero es mediada también por la osificación perióstica. Por lo tanto, en realidad, el potencial de osificación en largo lo proporciona el centro de osificación primario con los cartílagos metafisiales. ¿Ya? Bien, accidente óseo. Las elevaciones, primero. Elevaciones y depresiones óseas. Las elevaciones y depresiones se van a diferenciar o van a tener que ser subclasificadas en elevaciones articulares, no articulares, depresiones articulares y depresiones no articulares. ¿Qué significa articular y no articular? Significa de que si una elevación o depresión es articular, tiene cartílago hialino ahí. Y si tiene cartílago hialino, la superficie es lisa. Pues se tiene que imaginar. Si una elevación ósea es articular, entonces me tengo que imaginar una cabeza ósea, cabeza del húmero. Es lisa. Y de lo que me la tengo que imaginar con cartílago hialino, ahí encima. Porque forma parte de la superficie articular. ¿Se entiende? Si no es articular, cualquier cosa que no sea articular no tiene nada que ver con la articulación. Tiene que ver con el paso de una estructura, el paso de una arteria, la inserción de un músculo, la inserción de un tendón, la inserción de un ligamento, otra cosa. Es muy importante que usted entienda el concepto de elevación articular y no articular, y de depresión articular y no articular. Por lo tanto, una elevación, por ejemplo, todas estas son elevaciones de un hueso. Una línea, una cresta, un tubérculo, protuberancia, tuberosidad, trocánter, cóndilo, epicóndilo, etc. Troclea, troclea. ¿Qué es una línea en un hueso? Esto es muy importante que usted se lo sepa, porque después yo le voy a hablar de las crestas transversales del sacro. Eso no se la puede aprender de memoria. Usted debe decir, es una cresta. Ah, una cresta es una línea de un hueso que es más pronunciada que una línea, más pronunciada que una línea, y que de manera lineal, o sea, se proyecta linealmente. Eso es una cresta. Línea. Una línea es, su acepción normalmente usted la encuentra como línea de sobresalto. Así dice. En realidad es una proyección lineal en un hueso. Tenue. Es decir, se proyecta de manera tenue, casi que usted es imperceptible a la vista, sino que la puede palpar. Eso es una línea. Línea nucal superior, línea nucal inferior. Usted las mira en un hueso realmente, no en un éter. En un éter las ve. Pero usted mira un hueso, vería que no se ve. Tendría que, ahí como que cambia, como que hay algo ahí. La toca y dice, aquí está la línea. Sí. Cresta. Es una línea más pronunciada. Se proyecta de forma lineal, como les digo, pero es más rugosa, más amplia. Cresta. Cresta ilíaca. La cresta ilíaca es gigante. Así, por toda la región. Gigante. Cresta ilíaca. No puede llamarlo línea ilíaca, ¿me entienden? Tiene un fundamento. Tubérculo. Elevación ósea no articular. Elevación ósea no articular. Que es prominente pero pequeña. Tubérculo. La protuberancia. Elevación ósea no articular. Una protuberancia. Elevación ósea no articular. O sea, no tiene cartílago hialino. Es amplia pero baja. Amplia pero baja. Protuberancia. Tuberosidad. Elevación ósea no articular. No es articular. Es amplia, es robusta y es rugosa. Tuberosidad. Tuberosidad del calcáneo. Tuberosidad navicular. Tuberosidad sacra. Tuberosidad ilíaca. Tuberosidad del maxilar. Todas son tuberosidades. Por eso es que necesito que usted entienda esto, para que cuando yo le nombre uno de los 6.225 estructuras que le voy a nombrar, usted entienda y la agrupe y diga, esta es una tuberosidad. No puede ser un tubérculo. Esto es, no es una cresta. Esto es una tuberosidad, porque yo lo veo como tuberosidad y lo siento como tuberosidad. Trocánter. Un trocánter es mayor a una tuberosidad. Es una elevación ósea no articular. Mayor a una tuberosidad de forma cuadrilátera. De manera cuadrilátera. Aquí siempre tenemos que tener criterio para poder entendernos con los anatomistas.
no es cuadrilátera exactamente, es aproximadamente cuadradita, aproximadamente. Muchas cosas de las que yo les voy a decir, usted va a tener que tener una apertura mental gigante, va a decir, ah, sí, es cuadrilátero, ya, es cuadrilátero. Punto. Nos falta entender, pero no, pero si ese no es cuadrilátero. Miren, cuadrilátero esto y me hacen un dibujo. No, pero aproximadamente, pues. ¿Me entiende? Cóndilo. Un cóndilo, por ejemplo, trocánter. ¿Dónde hay trocánter? Trocánter mayor del fémur, trocánter menor del fémur. Tremendos. Cóndilo. Elevación ósea articular. Articular, es decir, está revestida de cartílago hialino, que tiene la forma de una pelota de rugby o tiene una superficie elipsoidea. Elipse. ¿Sabe lo que es una elipsoidea? Sí. Como una pelota de rugby. ¿Ya? Por lo tanto, estos cóndilos son más bien pequeños, pero hay cóndilos enormes, pero más bien son pequeños. Y son superficies articulares importantísimas para provocar o sustentar las articulaciones de tipo elipsoídeas o articulaciones que también se le van a llamar condilias. Articulaciones condilias o elipsoídeas están mediadas por cóndilos. Epicóndilos, superficie ósea o elevación ósea no articular que se ubica sobre un cóndilo. Es como una espina, pero siempre está sobre un cóndilo. Usted si encuentra una espina, espícula ósea, un tubérculo, lo que sea, sobre un cóndilo, usted no le puede colocar nombre y decir, ah, esto para mí que es el tubérculo. Está sobre un cóndilo, es un epicóndilo, punto. ¿El epicóndilo? Porque no está revestido por cartílago. Porque el epicóndilo, la verdad, está hecho para insertar los ligamentos cruzados, perdón, los ligamentos colaterales de una articulación. El epicóndilo no es más que un ligamento inserto en una parte del hueso y traccionando por toda la vida. ¿Se va a formar una espícula de saliente ósea? Si sustentamos eso anteriormente. Por lo tanto, todas estas estructuras se forman por tracciones musculares, ligamentosas o lo que sea. Pero las elevaciones óseas articulares están mediadas por la genética, porque las elevaciones óseas articulares son producto de una osificación cartilaginosa. Por eso que quedó con cartílago hialino. Mire, todo casa. Entonces las elevaciones articulares se van formando con el tiempo. Sí, claro. Claro. A diferencia de la O sea, si usted ve a un niño de 2 años y lo diseca, no haga eso. Pero imagine que lo diseca, no encontraría epicóndilo, ni tampoco un trocánter, ni una tuberosidad. Existirían pequeños relieves en la superficie que fue el cartílago, pero usted no vería un trocánter. Por tanto, esto es solo por tracciones musculares. Lo que pasa es que nosotros vemos el resultado final, vemos en el laboratorio un hueso de una persona de 80 años que murió y que lo sacamos del cementerio y lo prepararon, ahí está. Pero en realidad cada espícula ósea se formó por tracción de un muscular, de un ligamento, del paso de una arteria, o de una vena o de un nervio. ¿Ya? Cabeza. Elevación ósea articular. Articular, está revestida por cartílago, hialino, que tiene la forma de una pelota de fútbol, es redondeada. Es redonda. La cabeza del húmero es redonda. La cabeza del fémur es redonda. Y es una superficie lisa, articular, con el cartílago hialino. Capítulum. El capítulum es extraño, porque es una superficie ósea, elevación articular, que tiene la forma de una pelota de fútbol, es redondeada, pero es pequeña. ¿Cómo es? Es una transición entre el cóndilo y una cabeza, pero no corresponde a ninguno de los dos, es un capítulo. Pero como era tan extraño, los capítulos ahora son se denominan cabezas. ¿Ya? Pero depende del libro, porque algunos que dicen son cóndilos. El cóndilo radial. ¿Qué es eso? No, es un capítulo. ¿Entienden? Entonces, yo prefiero que usted haga la diferencia y que diga, este es el capítulo. ¿Ya? El capítulo humeral, por ejemplo, para la cabeza del radio. Tróclea. La tróclea es una elevación ósea articular
que tiene forma de una corbata, de una corbatita, para poder provocar el movimiento de flexión y extensión. Y ese es el sustento de las articulaciones trocleares, o también denominadas gínglimo. Por lo tanto, la tróclea, usted siempre va a poder observar con facilidad lo que es una tróclea, porque va a haber una corbatita, por ejemplo en el húmero, en la epífisis distal del húmero, una corbatita dice, ¿qué es eso? Va aquí calza al otro y hace movimiento de flexión, eso es una tróclea. Y tienen gargantas. Epitróclea, cualquier elevación ósea no articular que se ubique sobre la tróclea. Fácil. Espina. Definición del diccionario dice que pincha. Vamos claro, porque vamos a entrar más, ¿cierto? Una espina es una estructura que pincha. Espinas del esfenoides, por ejemplo. Proceso. Aquí vamos a simplificarlo porque el proceso es otro mundo. Este proceso da una cosa igual que esto. Porque el proceso es lo que antiguamente nosotros conocíamos como apófisis. Antiguamente, apófisis. Por nada del mundo me diga en un laboratorio, o si me quiere dirigir la palabra en algún momento, me diga algo con apófisis. Porque nuestra relación va a cortar, ahí va a quedar. Se lo digo súper en serio. Porque esto cambió hace miles de años, hace cientos de años, pero hace mucho tiempo. De repente yo digo miles de años, pero en realidad no son miles. Hace mucho tiempo que no se dice apófisis. Pero los clínicos todavía lo ocupan. Fui a un traumatólogo hace poco, joven, 33 años. Buenísimo. A verme un hombro. Y me hablaba de que de la glenoide y que la apófisis no sé qué. ¿Sabe qué? Pásame mi resonancia. Cuando hablen terminología anatómica hablamos. Es que de verdad no puede ser que un traumatólogo recién formado hable así, formado en universidades buenas, en universidades que son, se supone, una maravilla. No son tan la maravilla. Se hablan en terminología del año 1800. Y me hacía como que yo me explicaba, ¿no? Lo que me quiere decir tú es el proceso glenoideo, o el proceso supraglenoideo, o el proceso infraglenoideo. O me habla del labro glenoideo. Pero me hablaba de cosas que ni Andrea Vesalio, chiquillos. Sí. Bueno. Epitrócleo, espina, proceso. Pero los procesos que de aquí para adelante siempre vamos a traducir, cuando veamos una lectura apófisis, vamos a ver procesos. Los procesos se dividen también. Y van a ver, procesos se van a dividir en relación a la forma que adopten. Los procesos son una elevación ósea no articular que se forma por la tracción de músculos, ligamentos o tendones. Eso es. O sea, un tendón tomó un trozo de hueso y lo trajo hacia sí en el transcurso de la vida y formó un proceso coracoides, o un proceso coronoides, o un proceso olecraniano, o un proceso mastoides. Entonces van a tener distintas formas. Algunos se van a denominar, por ejemplo, proceso unciforme. ¿Qué significa unciforme? Que tiene forma de U. Proceso estilioides. ¿Qué son los estilios? Procesos puntiagudos. Procesos con punta. Procesos estiloides. Procesos semilunares. Que tienen la forma de una luna. Entonces, vamos a tener distintos tipos, clases de procesos. Pero al final son toda una familia. Los procesos son por tracción muscular. ¿Vale? Eminencias. Las eminencias parecen ser parecidas, ¿cierto? A las protuberancias o a las tuberosidades. No, distintas. ¿Por qué? Porque una eminencia es una elevación ósea no articular, que es baja, es tenue, pero es amplia. Baja, tenue, amplia. Pero tiene otra característica, no se puede ver. Se puede palpar. Las eminencias se palpan. Pero si usted las ve, no tiene ninguna diferencia porque tampoco son rugosas, son lisas.
Entonces, cuando un estudiante, y de repente me meto en un laboratorio y veo estudiantes de otras carreras diciéndome, profe, la eminencia pública, ¿me puedes decir dónde está aquí? Porque mire, yo creo que está aquí. Mire, ahí. O ahí. O aquí. Porque aquí no se ve. Y yo le digo, no, es que las eminencias nunca se van a ver. No se ven, si eso es su definición. Se tocan. Y entonces yo le digo, cierre los ojos, páseme su dedo, y le hago pasar por la eminencia heliopúbica. ¿Siente algo distinto a esto? Sí. Ya, esa es la eminencia. Y abra los ojos. No la puede buscar así. La tiene que sentir. Las eminencias se sienten. ¿Sabe qué se ocupa para eso? Te va a decir, profe, le pone color. No. Se ocupa un sentido especial que se llama estereognosis. Es el sentido que le proporciona la propiocepción consciente y el tacto discriminativo unidos en un núcleo cerebral para provocar otra sensación, que es que usted pueda tocar algo tridimensionalmente y saber lo que está tocando sin mirarlo. Eso es un súper sentido, solo de los seres humanos. Usted tiene que ocupar estereognosis para poder ver una eminencia, porque la tiene que ver pero con los sentidos. Por eso se lo vuelvo a recalcar, nunca encuentran la eminencia heliopúbica, no la encuentran. No, es que no se ve, se palpa. Malleolo. El malleolo es una elevación ósea no articular, lisa, que tiene forma de paleta. Tiene forma de paleta. Como el malleolo lateral o el malleolo medial a nivel de fíbula, por ejemplo, o tibia. Depresiones, articulares y no articulares. Chiquillos, aquí nos detenemos definiendo cada una de estas porque esto es el centro de la clase. Esto es lo que usted debe saber. Mire, si no sabe la actividad de un osteoblasto y un osteoclasto, casi que a mí me da igual. A Barça no. Pero si usted no se sabe esto, usted no va a entender nada para adelante. Pero nada. Porque luego vamos a hacer clases de anatomía. Hasta ahora no hemos hecho. Y las clases de anatomía son rapiditas, sí. Pum, 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 pum. Y no hay ese momento en que usted dice, profe, ¿me puede repetir si lo que era la cresta? Véalo en el texto. Si me detengo en eso, nos detenemos ahí y no avanzamos nunca. No. Fisura. Ahora vamos a ver, ¿qué pasa cuando existen cortes o depresiones en un hueso? A nivel general, ¿qué es una fisura? Una fisura es una depresión ósea no articular, o sea, no tiene cartílago hialino, depresión ósea no articular que tiene luz pero no tiene fondo. Eso como parece Paracelso, como para meditar. Pero no, mire, es muy sencillo. Si usted ve un cráneo en la órbita, por ejemplo, después va a analizar que en el fondo del ojo, en el fondo de la órbita, existen cortes de hueso que se llaman fisuras orbitarias superior e inferior. Fisuras. Si usted la observa, verá que la fisura orbitaria superior, por ejemplo, la ve a contraluz y dice, si tiene luz, porque yo puedo ver hacia el otro lado. Pero no tiene fondo, porque no tiene fin, no termina. No es una estructura que tenga un espacio óseo, una corticalización al otro lado. Se une, parece un foramen nomás, pero es un corte amplio de un hueso. Por eso se dice que tiene luz y no tiene fondo. Eso es una fisura. Surco. Un surco es una depresión ósea no articular que tiene forma lineal y se proyecta a través de un hueso. Como un surco que usted haría en la tierra. Eso es un surco en un hueso. Canal. Proyección. Esa es la proyección de un foramen. Eso es un canal. O sea, un doble surco. Surco por abajo, surco por arriba y una proyección. Un canal. Canal óseo. Si nosotros hablamos de conducto, es lo mismo pero en tejido blando. Los canales los ocupamos para tejidos óseos. Los conductos para tejidos blandos. Fóvea. La fóvea es una depresión ósea no articular que tiene fondo y es pequeña. Una fóvea entonces es una depresión
una fosita pequeña. Fosa. Una fosa es una depresión ósea no articular que es más amplia, tiene un fondo de mayor proyección que una fobia, un poco más grande que una fobia. Seno. El seno es el espacio interior de un hueso neumatizado o neumático. Es un forado dentro de un hueso. Eso es un seno. Celdilla. La celdilla es un seno pequeño. O sea, un forado de un hueso pero pequeñito. Celdillas etmoidales. Celdillas etmoidomaxilares. Seno maxilar. Seno etmoidal. Distinto. Yo le digo seno, es más grande. Si le digo celdilla, pequeñitas. Antro. Un antro es un lugar donde se vende mucha bebida alcohólica. Un antro es un forado de un hueso que tiene una entrada angosta, pero una gran superficie al interior. Miren lo que estoy diciendo. Es como un seno, entonces me dirán, ¿es un seno? No, porque los senos tienen una entrada que es ínfima. Estos tienen una entrada que es angosta, pero es más grandota, pero en el fondo es un gran forado. Entonces el antro puede ser el additus ad antrum, que se proyecta a nivel del proceso mastoideo, que es la proyección de la caja timpánica. Additus ad antrum. ¿Qué significa? Entrada al antro mastoideo. Pero es un antro. Foramen. Ex agujero. Eso es homólogo a lo que nosotros estábamos hablando a nivel de la apófisis. Agujero, nunca más. Eso desapareció de la anatomía. Ahora son forámenes. Los forámenes entonces son un corte de un hueso. ¿Pero sabe lo que es un foramen realmente? El foramen es cuando se encontró un centro de osificación con otro y en el intertanto pasó una estructura, como una arteria, o una vena, o un nervio. Y como pasó, se encontraron y se conectaron así. Y por dentro quedó pasando una estructura. O sea, no es que se formen los huesos y después pasen las estructuras neurovasculares. Al revés. Las estructuras neurovasculares pasan libres y los centros de osificación después se proyectan alrededor de ellos. Entonces ahí se forma un foramen. Foramina. Foramen dentro de otro foramen. Un foramen pequeñito dentro de otro foramen. ¿Se puede? Sí se puede. La foramina, por ejemplo, las foraminas cribosas de la lámina de etmoides son pequeños forámenes que están dentro de otros. Los foraminas carótico-timpánicas. Escotadura. Escotadura es un corte de un hueso. Corte, o sea, una depresión ósea no articular amplia. Escotadura yugular. Palpable, mire. Escotadura yugular. Incisura. La incisura es un corte de un hueso, una depresión ósea no articular, pero pequeña. Pequeña. Incisura. Viene de incisión. Viene de incisor. ¿Se acuerdan lo que era un incisor? Los incisores eran los antiguos cirujanos que no sabían nada de anatomía, pero que hacían los cortes. Y los cortes son pequeños. Entonces las incisuras son pequeñas. Esto es importante porque en textos importantes como la Target o en Rouvier sale escotadura, entre paréntesis, incisura. Entonces hay una confusión porque algunos lo toman como lo mismo, pero nosotros no. Nosotros lo vamos a tomar como la terminología anatómica lo dice y como los anatomistas de Chile también. Las escotaduras son amplias, las incisuras son pequeñas, pero son parecidas. Es una incisura supraorbitaria, no escotadura. La escotadura es una escotadura como la yugular. ¿Cuál es la diferencia? Como 1 centímetro. ¿Me entiendes? Faceta. Faceta es una carilla o faceta articular. Es una depresión ósea articular que tiene cartílago hialino, pero que al final es para recibir la articulación de otra estructura.
faceta, cara o carilla. Faceta, cara o carilla. Los huesos, según su clasificación y localización, se pueden distribuir en. Antes de esto, entienden de que lo anterior es muy importante para definir la osteología, ¿cierto? Y para aprender a hablar español. Porque probablemente antes de esto usted podría haber dicho que una tuberosidad y una protuberancia y una eminencia son sinónimos. Sinónimos homólogos. No. Son cosas totalmente distintas. Por lo tanto, esto es aprender de verdad el lenguaje médico, la terminología anatómica y hablar español, como corresponde. Tenemos, de acuerdo a la localización, huesos del cráneo, que son 8, huesos de la cara, que son 14, huesos del tórax, que son 25, huesos de la columna vertebral, que son 32 a 34, huesos de la pelvis, que en realidad la pelvis ósea está conformada por 2 huesos, 2 coxales, pero se le adiciona uno de la columna vertebral, que es el sacro. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de pelvis, hablamos de sacro articulado con 2 coxales. Si no, hablamos de coxal, como pieza ósea. Perdón. Y huesos de las extremidades, que corresponden netamente a los del aparato osteológico apendicular, que son 64 huesos del miembro superior, 62 huesos del miembro inferior. El esqueleto axial está conformado por la cabeza, columna vertebral y tórax, que es todo lo que nosotros tenemos en azul. El esqueleto apendicular a los miembros, pero con estas cinturas que se denominan cíngulos. Cíngulos o cinturas, lo mismo, cíngulo pélvico y el cíngulo apendicular superior. O cíngulo del miembro superior. O cíngulo superior. La cabeza, vamos a tener 28 huesos en total, dijimos esto. Además, se le adicionan los 6 osículos del oído. Y hay que considerar siempre el hueso yoides como parte del territorio de la cabeza, porque el hueso yoides es una pieza ósea que se va a ubicar en el cuello, no va a tener articulación directa con otros huesos, va a estar volando en el cuello, pero es una pieza ósea que está derivada del hueso temporal, del cráneo, y por lo tanto sus centros de osificaciones se desprenden del temporal, y entonces se considera un hueso de la cabeza, y se describe con los huesos de la cabeza. Tenemos los huesos del cráneo, un frontal, 2 parietales, un occipital, que es esta estructura, un etmoides, que aquí estamos viendo solamente la lámina papirácea, pero es el huesecito central, pequeño, y un esfenoide, que ahí vemos su ala mayor, pero que es un hueso central a nivel de la cabeza ósea y específicamente de la base. Los huesos de la cara son 14, vamos a tener 2 maxilares, ahí tenemos un maxilar, ahí tenemos otro maxilar, una mandíbula, 2 huesos cigomáticos o también denominados huesos malares, 2 huesos nasales que se denominan huesos nasales propios, 2 huesos lacrimales, que también se le denominaban huesos ungis, pero huesos lacrimales ahí, 2 huesos palatinos, que aquí no los vemos, tendríamos que verlo por dentro de la cavidad oral, 2 cornetes inferiores que se consideran esos, cornetes inferiores que se consideran huesos de la cara, puesto que los cornetes medio y cornete superior son parte del hueso etmoides, y un hueso central que está en relación a la cara, que se denomina hueso vomer. Hueso vomer y que conforma parte de la cavidad nasal a nivel central. Ahí tenemos entonces en el tabique óseo el hueso vomer, que está en el centro y que se articula con el hueso etmoides, se articula con el hueso maxilar. Por tanto, un hueso de la cara. Y aquí estamos viendo los huesos maxilares que están articulados y que proyectan desde esta visión a los huesos palatinos. Los huesos palatinos son realmente muy extraños de forma, pero aquí por lo menos podemos ver la base del hueso palatino, que básicamente se denomina la lámina palatino del hueso palatino. Pero son huesos que tienen la forma de una pirámide cuadrangular también de extremo truncado. Después vamos a ver lo que significa eso. Aquí tenemos el hueso yoides, que es el hueso del cuello. Lo estamos viendo todo así rapidito, solamente para que usted tenga una noción para entender la columna vertebral. ¿Ya? En el tórax nos vamos a encontrar con un esternón, que es esta pieza ósea central, que está conformada por 3 subpiezas óseas, y 24 costillas, 12 por lado, y las cuales se van a tener diferencias importantes unas de otras.
finalmente vamos a tener 32 a 34 vértebras en la columna vertebral. En los miembros superiores vamos a tener 64 piezas óseas que se van a distribuir en los huesos del brazo, como el húmero, el brazo, el antebrazo con la ulna y el radio, en la región del carpo, que van a haber 8 huesos en 2 filas, una que es más proximal y otra distal, unos huesos que se denominan metacarpianos, más distal a eso, los huesos falángicos, que van a ser las falanges, los falangiles y las falangetas, o huesos falanges primarias, secundarias y terciarias. En cambio, en las extremidades inferiores nos vamos a encontrar con los mismos componentes, solo con una reducción a nivel de los huesos del metatarso, y por lo tanto vamos a tener normalmente 62 huesos, a pesar de que aquí no están considerados los huesos accesorios, que normalmente son más prevalentes a nivel del miembro inferior y que normalmente terminan homologándose a 64 huesos en total. ¿Qué significa todo lo que le estoy diciendo? Le estoy dando el sustento para que usted, cuando le hagan esa pregunta maravillosa que siempre le hacen al estudiante de medicina de primer año, idealmente, y le dicen en un almuerzo que usted no quiere saber nada, porque se va el 18 de septiembre, y usted dice, no quiero saber de neurocráneo, nada de eso. Quiero comer una empanada. Y usted dice, y le dice, ¿y tú estás en la anatomía? Sí. ¿Y cuántos huesos tenemos? Y a usted se le vuelve la cara de todos los colores. ¿Qué le digo? Le digo que tiene 200 piezas óseas como Rubier, 206 como la Target, 212 dependiendo si considero círculos, o entre 208 y 212 si considero los huesos warmianos o suturales, los huesos accesorios. Entonces usted dice la siguiente respuesta, dice entre 200 y 212. Pero ¿cómo le dicen? Si uno tiene o no tiene. O tiene o 200 o tiene... ¿Cómo va a tener 212 o 200? No, usted no sabe. Detrás de esa respuesta hay un tremendo mundo. Entonces usted tiene que explicarle. Traiga una pizarra. Esa pregunta también me la han hecho, ¿no? Varias veces. Bien. Aquí les voy a hablar finalmente, esto es lo último, de una cosa que nombra la Target que a mí me parece interesante en relación a cómo crecen los huesos y cómo se distribuyen sus arterias. Porque miren, lo que no hemos hablado es que los huesos se irrigan por arterias nutricias. Y las arterias nutricias son primarias, secundarias y terciarias. Las arterias nutricias primarias se someten en los huesos largos en las diáfisis y se proyectan y se perforan. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque yo le voy a decir, por ejemplo, que la escápula mantiene un foramen nutricio en la cara inferior o la cara anterior a nivel del tercio medio. Entonces, ¿qué es eso? Ah, pero yo le hablé, foramen nutricio. Y si yo le estoy nombrando el foramen nutricio, es el primario. Porque los secundarios y los terciarios no se nombran en la anatomía, porque se distribuyen de manera aleatoria. ¿Se entiende? Por tanto, los forámenes nutricios primarios son muy importantes sobre todo en los huesos que son largos y los planos que son grandes. ¿Por qué? Porque usted va a saber exactamente dónde está la irrigación principal para que no la toque. Porque tiene que pasar por ahí en una cirugía, entonces va a decir, no, pero es que ahí, acuérdate que en el tercio medio del húmero por la cara anteromedial está la arteria nutricia. Por lo tanto, hagamos este colgajo un poquito más elevado. ¿Se entiende? Es muy importante entonces lo que voy a decir. ¿Sabe lo que dice la Target? Dice así mismo, parecen huir del extremo fértil. Dice que las arterias nutricias primarias parecen huir del extremo fértil. ¿Qué es el extremo fértil? El extremo fértil le llaman a las epífisis que crecen más. A las epífisis de los huesos largos que mayormente crecen de manera más, con una tasa metabólica más amplia, más larga. Perdón, más amplia, de mayor volumen. Mire, y hace este dibujito. Y dice, en los miembros superiores, la tasa metabólica de crecimiento óseo está en la epífisis proximal. Se aleja de los codos, pero se acerca a las rodillas. Eso dice. Entonces, en el miembro superior, el gran crecimiento del hueso está acá arriba. En el miembro inferior, acá. Se acerca a las rodillas, se aleja de los codos. Se aleja de los codos. Por lo tanto, la tasa metabólica del miembro superior de osteoprogenitor está por acá. Esta crece más lento. Eso quiere decir que esta osificación termina
mucho después que... ¿Sí? Entonces, ¿sabes lo que hacen las arterias? No se meten con las que tienen tasa metabólica alta. ¿Por qué? Porque podrían atraparme. Yo me quiero escapar para poder irrigarlo. Así que no me meto en las partes positivas. Mi dirección es atravieso y subo. Y me acerco a las que van a ir a osificarse al último. En cambio, los miembros inferiores, mire, escapo. Se entiende que entonces la dirección de los vasos nutricios principales es también interesante desde esa perspectiva. Pero la tarjeta hace ese comentario así, pero casi que usted lo lee, ¿no? No sé lo que dijo, no me interesa. Es muy importante, porque usted puede saber el diseño interno del foramen nutricio para ver para dónde van, dónde irían las arterias nutricias. Que las arterias nutricias de los huesos son amplias. No es algo que sea pequeñito y que es típico que no lo vemos. No, estos se ven. Y si la cortamos, sangran muchísimo. Y si no tiene un electrobisturí a mano, está frito. Ahora sí, vamos a hablar de osteología. Y este termina ahora, ¿no? 11:50. Por lo tanto, seguimos mañana. ¿Se da cuenta que la clase extra es importante? Porque no hemos hecho clases de anatomía aún. Ahora vamos a hacer clases de anatomía. Pero necesito que esto lo maneje.